Bueno, muy buenas y santas, queridos amigos de la cuenta. Acá el padre Javier Oliver Rabasi, esta vez con un pequeño programa medianamente especial, a partir del pedido que me habían hecho varios de los seguidores de nuestro canal de YouTube. El tema de Gaza e Israel, o Israel y Palestina, es un tema que está en boca de todos, lamentablemente, por los últimos bombardeos que ha habido de una parte y de otra. Y es un tema difícil de tocar, la verdad que aparte pero muy doloroso. Todas las guerras son dolorosas, más cuando hay población civil involucrada, que es lo que nunca tiene que haber justamente en una guerra. En una guerra, por más justas o injustas que sean las causales de la guerra, nunca la población civil tiene que estar involucrada. Uno dirá, bueno, pero padre, ¿por qué meterse a tocar este tema? Bueno, porque lamentablemente nos gusta la verdad. Entonces, nos interesa la verdad. Y acá simplemente es tratar de dar un poco de luz, sobre todo para aquella gente que no tiene mucha idea, como nos pasa a los que estamos en este lado del mundo, la parte de Occidente, y más aún bien lejos. Yo estoy en Sudamérica, donde nos cuesta bastante entender esta problemática, ¿no? Más aún porque no hay a veces información precisa. Cuando hay una guerra, siempre también hay una guerra de información. Entonces acá la idea era simplemente tocar algunos puntos como introductorios y al final pasar un pequeño video de alguien que está viviendo hoy por hoy en la Franja de Gaza hace ya muchos años, que nos puede dar una visión desde lo local, para que cada uno después saque sus propias conclusiones. Bien, entonces empiezo por el principio. Preparé un pequeño PowerPoint que acá voy a pasar, si puedo, se me permite la pericia, y es que primero que no todo el mundo está de acuerdo con lo que está pasando, ni siquiera todo el mundo, incluso de parte de Israel. Por ejemplo, este diario Haaretz, muy conocido diario judío, ha sacado hace apenas 2 días, el 8 de octubre del 2023, una columna de opinión titulada así: Netanyahu es responsable de esta guerra entre Israel y Gaza. Y leo muy cortito, ustedes pueden ver, puse las fuentes al final. El desastre que sufrió Israel en la festividad de Simchat Torah es claramente responsabilidad de una persona, Benjamin Netanyahu, el primer ministro que se enorgullece de su vasta experiencia política y de su insustituible sabiduría en materia de seguridad. No identificó en absoluto los peligros a los que conducía conscientemente Israel al establecer un gobierno de anexión y desposesión. Ahora vamos a ver por qué. Al nombrar a Bezalel Smotrich, perdón, como lo pronuncio, a Itamar Ben-Gvir a posiciones claves, al tiempo que adoptaba una política exterior que ignoraba abiertamente la existencia y los derechos de los palestinos, ¿no? Hasta acá entonces un diario, reitero, judío, que está criticando o está diciendo que indirectamente esta política militar de parte de la gente de la Franja de Gaza, de los palestinos, está siendo como una especie de respuesta a una política del primer ministro israelí respecto de esto. Como vamos a ver, hay gente que está muy dividida en esto, incluso en el ambiente de Israel. Y de antemano digo algo muy breve. Cuando uno se pone a hablar de estos temas y trata de sopesar las dos campanas, muchas veces va a ser tildado de que está de un bando o de otro. Acá lo que uno tiene que estar es del lado de la verdad, simplemente, ¿no? Bueno, por eso lo que voy a plantear ahora para que uno vea es que la cosa está dividida, está complicada, incluso entre la misma gente que vive hoy por hoy en Israel, ¿no? A ver, voy a poner acá, si puedo. Este es un video reciente de judíos, se llamaron algunos ultraortodoxos, que están en contra de la política de Israel. Son judíos que están quemando una bandera de Israel. Uno, como occidental, no entiende nada. Así, ¿cómo puede ser que se encuentran en guerra y algunos judíos, antes o después de estos atentados de estos últimos días, no están a favor de su propio país? ¿Qué está pasando? Bueno, lo cierto es que acá el tema está al menos dividido, ¿no? Y lo cierto es que los judíos, llamados así ultraortodoxos, se oponen en principio al Estado de Israel como lo conocemos nosotros. Acá un artículo de hace un par de años, no sé ahora. Los judíos ortodoxos se oponen al Estado de Israel. Leo algunas partes nada más.
Dice, rechazando la política de su gobierno y el sionismo, palabra que no muchos conocen, los judíos ortodoxos viven en los márgenes de la sociedad israelí, se niegan a servir al ejército israelí y hasta ahora estaban exentos de ello, instrumentalizando la cuestión una parte de la clase política intenta imponérselos. Bien. En fin, es decir, que hay judíos que están en contra del actual Estado de Israel, ¿no? Actual Estado de Israel que se crea por un ala llamada sionista, donde prácticamente para ellos el Mesías de Israel no es un ser personal, como creen muchos judíos ultraortodoxos, un Mesías que ya vino, que ya llegó, que es Jesucristo nuestro Señor, sino que es el mismo Estado de Israel. Bien, entonces, y es más, ¿y por qué se oponen algunos de estos judíos llamados así ultraortodoxos, si queremos, ¿no? Porque dicen que, como está en las Escrituras, en realidad es el Mesías el que debería darles a ellos el Estado, la patria finalmente prometida, la tierra prometida, ¿no? Entonces se oponen a esta imposición que se creó a partir del año 1948 con el Estado de Israel. Por eso que hay judíos que están en contra, y a su vez están en contra de esta política de Israel respecto de Palestina. Vamos a ver ahora algunas cosas más. Bien. Perdónenme. Por cierto, también se oponen algunas porque, aunque usted no lo crea, como decía un antiguo programa de televisión, los primeros que intentaron hacer una especie de nuevo Estado de Israel fueron no justamente los judíos, sino ni más ni menos que, como verán acá, un enemigo en todo caso de ellos, que fue Hitler. Este es un artículo del año pasado, el famoso plan Madagascar, ¿no? Que el proyecto nazi de Adolf Hitler en el año 1938 intentó por medio de Hermann Göring un plan para solucionar, entre comillas, el problema judío, que en vez de estar disperso por varios lugares, como ustedes saben, hasta 1948 el pueblo judío se encontraba en la diáspora desde el año 70. Después de Cristo, con el general Tito, nos encontramos con el pueblo judío disperso. Eso se llama los judíos de la diáspora. Por eso encontrábamos judíos en España, pues encontramos judíos en varios lugares, ¿no? Hasta el año 48. Bueno, en ese año 1938, el gobierno nacionalsocialista de ni más ni menos Hitler intentó crear un lugar físico para los judíos, ¿no? O sea, intentó crear un Estado de Israel, ¿no? Bien, que se va a lograr después en el año 1948. Acá estoy leyendo simplemente un texto de la National Geographic, ¿no? Que les pongo acá en pantalla. Cómo nació el Estado de Israel, de Theodor Herzl, a la resolución 1181. Una resolución de la ONU, que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bien, leo. Los pogromos a la población judía en Europa continuaron a su vez que lo hicieron las migraciones hacia Palestina. Hacia la región formaba parte del Imperio Otomano, pero tras la Primera Guerra Mundial los territorios otomanos fueron repartidos entre las potencias vencedoras del conflicto. Bien, en el año 22 la Liga de las Naciones oficializó el mandato británico sobre Palestina, apelando a la Declaración Balfour, por la cual el gobierno británico había anunciado durante su guerra el apoyo a la causa abanderada por los sionistas, es decir, tener un territorio propio. Bien. Bien. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, por esta presión que se había dado respecto de cierta parte del pueblo judío en diversos lugares, especialmente en la zona de Alemania, pero también en Rusia, por cierto, se va a llegar a una especie de acuerdo, entre comillas, de los ganadores. La ONU el nombre es Organización de las Naciones Unidas para la Guerra contra el Eje, ¿no? Para la Guerra contra el Eje, bien. Y entonces, en una llamada resolución número 181, se va a optar por dividir Palestina, dividirla en dos, ¿no? Obviamente dividirla en dos en contra del deseo del pueblo palestino. Y a partir de acá va a comenzar toda la gran revuelta que hay desde el año 1948 hasta el día de hoy, que no se acaba nunca, parece que no se acaba nunca, ¿no? Bien, para que ustedes vean, les voy a pasar acá una partecita de un documental ganador del premio Goya hace un par de años, dirigida por un español, Julio Pérez del Campo, titulada así simplemente Gaza.
Lo voy a pasar simplemente en partes, por una cuestión de, creo que, de derechos de autor, para que veamos algo de lo que se vive en esa franja, que es la franja famosa de Gaza, que después en otro video les voy a mostrar un poco qué significa. A ver. Este es el video, digamos, una parte del video que coloqué. Desde 2007 la franja de Gaza sufre un bloqueo por tierra, mar y aire que impide la entrada como salida de suministros y personas, obviamente, ¿no? Bien, voy a bajar el video, el audio. Esta es parte de lo que son los muros. Tras la última agresión del ejército israelí, la franja solo dispone de 4 horas de energía al día, así como una gran falta de víveres y materiales de la construcción, ¿no? Es muy recomendable el video que está reitero, ganó un premio Goya, ¿no? Mira, este hombre que cuenta, acá hay apio, hay cebollas, le tiraron la cocina, también el techo. Cuenta que el ejército israelí muchas veces cuando va a plantar, le termina rompiendo los cultivos y él planta nuevamente. Bien, obviamente muestra un proyectil israelí. Plantea, somos agricultores, no somos bandidos. Bueno, acá narra un poco lo que es la historia. El documental tiene cosas también sensibles, obviamente, como todos estos documentales. Tienen bombardeos, aviones y matanzas. Bueno, esto es parte de lo que es la franja de Gaza, que ahora en el último video que voy a mostrarles vamos a ver bien qué es, porque sobre todo la gente joven no sabe, ¿no? Ellos no somos terroristas, nos tratan como tales, nos crean, casi que nos están llevando hacia todo esto, ¿no? Bien, este es el documental de Gaza. Puedo dejarles la descripción del video. En la descripción del video puedo dejarles el link para que lo vean completo. No es muy... El retorno es la productora, creo que es. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ver el contexto. Entonces, reitero, nos encontramos con un Estado de Israel que hay que, por cierto, dividirlo del judaísmo, porque no necesariamente el Estado de Israel todos están de acuerdo, ¿no? Es un Estado, es un país, o sea, un país contra otro país, que no se trata de ver qué religión tienen. ¿Por qué? Porque siempre que uno toca esos temas, algún descocado va a decir, esto está a favor, en contra de los judíos, a favor, antisemitismo. Esto ya pasó, no, se trata acá de dos países, que están en guerra hace mucho tiempo y lo está buscando las causas, nada más, punto. Es muy sencillo. Entonces, si los mismos judíos incluso, o los mismos, sí, de la religión judía quiero decir ahora, o algunos están en contra del Estado de Israel, algo está pasando y algo nos estamos perdiendo en Occidente, por lo menos. Bien, para que uno sea lo más objetivo posible y haga un trabajo de campo, de fuentes, voy a pasarles acá por último un video que yo he visto fue en pleno tiempo del COVID, que le hace un sacerdote argentino, el padre Luis Fornero, a otro sacerdote argentino, el padre Gabriel Romanelli, que vive hace mucho tiempo en aquella zona. Es el único argentino en la franja de Gaza. Y cuenta, obviamente esto lo cuenta el padre Gabriel Romanelli, lo cuenta antes de que sean estos últimos problemas de hace 2 días, que al parecer desata una nueva guerra. Vamos a saber cómo termina, porque... Bien, y cuenta un poco lo que es la franja de Gaza, donde él vive y es párroco, ¿no? Y cómo vive la gente allí y de dónde vienen estos problemas de fondo. Yo voy a dejar acá el video para que lo veamos juntos y en todo caso lo frenaré y haré un que otro comentario, pero lo más importante es que cada uno pueda verlo y saque sus propias conclusiones. A ver si me funciona este tema. Vamos. A ver, vamos, ¿Cómo es la realidad ahí de nuestra iglesia en esta región, en esta zona? Es decir, la Iglesia Católica somos 133 personas en medio de 2 millones de personas. La mayor parte de los habitantes son musulmanes. O sea, nos encontramos en la franja de Gaza donde la mayor parte de la gente es musulmana, ¿no? Lo que plantea es una minoría de cristianos o de católicos. Y después hay un grupo de unos 800 y algo griegos ortodoxos que también participan en muchísimas actividades de la Iglesia Católica. Uh-huh. Por ahí, desde Occidente, los conflictos de Medio Oriente son incomprensibles para nosotros, porque no llegamos a entender. La información que llega es totalmente epidérmica, muy superficial. ¿Cuál es el nudo de esta cuestión de tanta guerra allí? Acá, interesante,
que cuando ahora va a plantear él cuál es el problema de fondo que hay. El problema de fondo y de dónde viene. Entonces me hizo una introducción buenísima, un hombre que hace casi 30 años que está viviendo en Medio Oriente, en esos lugares, va a explicar lo que a veces en Occidente nosotros no entendemos, ¿no? O no terminamos de entender, ¿no? A ver. Bueno, lo primero que hay que decir que no es una guerra eterna como la presentan, siempre se han peleado, nunca ha habido paz y nunca va a haber paz. No es verdad, porque además el pueblo judío con el pueblo árabe se ha aliado a lo largo de la historia y sobre todo judíos y musulmanes por muchas causas. Pero prueba de eso son las barriadas en la Argentina. Yo siempre nombro Villa Crespo, Barrio 11, pero no solamente eso, en Flores, Floresta, en mi barrio. O sea, esto es una gran verdad, ¿no? O sea, los judíos y los musulmanes no siempre han estado en guerra. Es más, muchas veces se han aliado, por ejemplo, los judíos han ayudado a los árabes, a los musulmanes, a entrar a partir del siglo VIII en la península ibérica. Fueron los que les abrieron las puertas, por ejemplo, para ingresar, para ir contra los reinos cristianos en España, ¿no? Lleno de judíos, de árabes musulmanes o árabes cristianos, nosotros llamamos turcos. Entonces, pero esto ha comenzado sobre todo en el año 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Acá tienen un mapa entonces, ¿no? El Estado de Israel antes y después, ¿no? Según los años, van pasando los años. Entonces, para ubicarnos un poco, Tierra Santa significa todo el lugar que ha sido santificado por la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y sobre todo por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Tierra Santa, Irak es Tierra Santa, Siria es Tierra Santa, Jordania es Tierra Santa, el Líbano es Tierra Santa, Egipto es Tierra Santa y también es Tierra Santa Palestina e Israel. Habitualmente cuando uno habla de Tierra Santa se refiere a esta realidad. Y muchas veces, como bien decís, padre, a la distancia uno lo identifica solamente con Israel, ¿no? Hacen una identificación. Pero esta tierra, incluso geográficamente, históricamente, se llamaba Palestina, ya de la época romana. Y los habitantes de esta tierra se le dicen palestinos, al punto tal que los judíos que vivían, que era una pequeña comunidad en el siglo pasado. O sea, Tierra Santa entonces es todo importante esto, es la tierra santificada por Dios, no por la revelación. En Palestina se los llamaba judíos de Palestina, judíos palestinos. Con el tiempo se creó entonces en 1948 el Estado de Israel, entonces se comienza a llamar Tierra de Israel y toma ese nombre como preponderancia, como Tierra Santa de Israel como si fuesen sinónimos. Pero ¿cuál es la causa, el meollo y cuál es el problema para tratar de sintetizarlo y ser muy didáctico, tratando de ser didáctico? Israel es un Estado independiente con todas las garantías del derecho internacional. Acá tenemos entonces un poco de Israel. Todo lo que está como en naranja es Israel. Lo que está en gris hoy en día es Palestina. Lo que está en Jerusalén tiene un tratado, un convenio especial a nivel internacional porque es la ciudad tan importante para musulmanes, judíos y cristianos. Pero el resto, fíjense lo que está, cómo está separado. Esa franja del costado a la izquierda es la franja de Gaza, ¿no? Y el resto, hay en dos partes Palestina, en un lado y en otro, que han quedado los han ido como poco a poco ocupando, empujándolos hacia allá, ¿no? Está reconocido, está en una parte de la Tierra Santa, no en todo el territorio, en una parte de esta sección, por así decir, de la Tierra Santa, que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y que limita al sur con Egipto y al norte con el Líbano y Siria. En esa parte, que la gran parte, hoy por hoy, viven alrededor de 9 millones de personas, 9 millones de israelíes. Tienen ciudadanía, pasaporte israelí. El 80% de ellos son judíos y el 20% de ellos son no judíos. La mayor parte son árabes musulmanes y después hay drusos, no rusos, drusos, que es una religión sincretista que nació justamente en esa zona. Están los cristianos, que somos el 2% de la población de la parte de Israel, y otra minoría. Es decir, eso es Israel, 9 millones de personas, ¿ok? Israelíes. En otra parte de la Tierra Santa, también mismo en ese territorio que dije, entre el Mediterráneo, el río Jordán, etcétera, están los territorios palestinos, es decir, que pertenecen al pueblo palestino, que son 4 millones y medio, hago números redondos para que nos acordemos, 4 millones y medio de personas, es decir, distinto a los 9 millones de aquí. 2 millones viven aquí en Gaza,
En este 2 millones entonces de personas viven en Gaza, en esa franja que vimos recién, esa lengüita del costado en el Mediterráneo, ¿sí? ¿Y el resto? rectángulo que es casi el doble de la capital federal, 350 kilómetros cuadrados, casi medio millón vive en Jerusalén Oriental, es decir, la Jerusalén está dividida, Jerusalén Nueva, la Jerusalén que fundó el Estado de Israel, y la Jerusalén Antigua, donde está el Santo Sepulcro, donde está el Monte de los Olivos. Eso es Jerusalén Oriental, Jerusalén ocupada. ¿Por qué ocupada? Jerusalén ocupada, escuchen esta parte. Porque no obstante que pertenezca, según las leyes internacionales, a los palestinos, está bajo la administración militar, porque es una ocupación, y administrativa de Israel. Pero la gente que vive ahí son palestinos, no son israelíes, no tienen pasaporte israelí. Y después tenemos 2 millones de personas en la Cisjordania, que es la parte de frente al Jordán. Cisjordania es la parte que está de frente al Jordán. La Transjordania, lo que está allende, más allá del Jordán, es lo que actualmente es el reino de Jordania. Pues bien. O sea, Palestina está en 2 lugares distintos. En 1948 se hizo el Estado de Israel y quedó una parte y otra parte, ¿no? O quedó una parte y después fueron tomando partes. Ahora van a decir, va a explicar por qué. A ver. Ahí también viven 2 millones de personas. En la Cisjordania encontramos la ciudad de Belén. Belén de Judea es Palestina. Está la ciudad de Ramallah, está la ciudad de Hebrón, ciudad de Jenin. Hace 73 años que esta gente es ciudadano de ningún país. No tiene ningún estatus. Y además de eso, como si fuera poco, en los últimos años, la política de Estado del gobierno israelí ha sido en el interior de la tierra palestina crear colonias. Esto que va a decir ahora lo puede atestiguar cualquier persona que vaya a Tierra Santa. Yo he ido, ¿no? Y cualquier persona que haya ido a Tierra Santa va a darse cuenta que hay como colonias que incluso algunos o varios judíos están en contra de esto de lo que permite el Estado de Israel. Y esto es lo que también engendra también la bronca, sin justificar ningún tipo de terrorismo, porque es una locura todo, ¿no? Pero para que uno vea el contexto que hay, si no, no entiende, ¿no? Es lo que está planteando él. Que son ciudades muy prósperas, que tienen de todo, y que tiene el ejército israelí que las cuida y la policía israelí que las cuida, y viven con normas israelíes. Hasta tienen las avenidas, las rutas, todo israelíes. Ustedes imagínense, más o menos para entender lo conflictivo que es, si los argentinos decidiésemos hacer colonias, el término está simpático, son ciudades argentinas en Uruguay, alrededor de la ciudad de Canelones, de Piriápolis, de Colonia del Sacramento, de Montevideo, rodear a Montevideo, todo de argentinos, con el ejército argentino que lo apoya, la policía argentina, con las leyes argentinas, con la moneda argentina, y los uruguayos tendrían que pedirle permiso a los argentinos para salir de sus ciudades, para moverse de una ciudad a otra, bueno, esa es la realidad que se vive en Tierra Santa. Y por eso es muy difícil entender el conflicto, pero esa es la realidad. Y por eso es que nada justifica la violencia, la injusticia, etc. Pero cualquier cosa enciende la chispa. La Suprema Corte de Israel permitió al gobierno desalojar a familias árabes de Jerusalén Oriental, es decir, echarlo de su casa y de sus tierras, ¿no? Es decir, como si el gobierno de Argentina decidiese, la Suprema Corte de Argentina decidiese echar habitantes de la ciudad de Montevideo, uruguayos de la ciudad de Montevideo. Entonces, eso es una chispa que enciende la llama, porque es un mismo pueblo, el palestino, Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania. O sea, este es el planteo que hay, este es el problema que hay de fondo, que no solamente que se ha dividido un pueblo, se ha ocupado un territorio que hacía siglos estaba ocupado por palestinos, sino que después se fueron ocupando lugares, y esto no lo dicen tampoco la prensa muchas veces. Entonces te terminan como demonizando las cosas y hay que sopesar también las cosas. Uno dirá, ¿de qué lado uno está? De ninguno. Uno tiene que estar al lado, en todo caso, en este caso, de la paz, ¿no? Pero como vos decías enseguida el padre, no hay paz sin justicia, y no hay justicia tampoco sin verdad, ¿no? Entonces, por lo menos para que uno saque sus conclusiones, a ver cómo viene, en qué terreno se está dando todo esto, ¿no? Porque si no, es como uno termina simplemente creyendo lo que lee por ahí por las noticias y no terminamos siendo objetivos, aunque es muy difícil. Por eso yo traje un testimonio de alguien que es párroco en la Franja de Gaza, que habla español,
y que está explicando un poco la situación de qué es lo que está pasando, no, y una persona fidedigna, no está inventando las cosas, ¿no? Y tanto es así que esto es mucho más que una intifada. Se corre el riesgo de que Israel caiga en una guerra civil, es decir, al interno del territorio israelí, no solamente conflicto entonces entre Palestina e Israel, o Israel y Hamas, como se lo quiera llamar. Sí. Rece mucho por la justicia y la paz, ya que la paz es fruto de la justicia, y como decía Juan Pablo II, no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. No solamente la paz de Cristo en los corazones, sino la paz también social entre las familias y entre los pueblos. Por esto, la reconciliación, la justicia y la paz entre palestinos e israelíes. Bien, un poco entonces de trabajo de campo, digamos, alguien que está viviendo ahí. Esta es una entrevista que tiene ya un par de años, creo que fue en el año 2021 o 2020, a fin de 2020, que explicaba que esto, lo que ahora estamos viviendo, podía pasar una guerra civil incluso en el interior de la propia Israel, lamentablemente. Bueno, reitero lo que dije al principio. ¿Para qué tocar estos temas? Bueno, porque si nos interesa la verdad nos hace libres. Y también la verdad desde el punto de vista histórico o social o las guerras. Nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que comprometernos a rezar concretamente por la paz de estos dos pueblos. Que se termine la guerra, porque es una guerra que, como toda guerra, y más en esta, donde incluso hay población civil, que de un lado y del otro, porque también hay que decirlo, tanto del lado palestino como del lado israelí, está muriendo gente que no tiene nada que ver en un conflicto armado, donde solamente en todo caso, aun cuando la guerra fuera justa, ya que no entramos en la justicia de la guerra en este punto concreto, no pueden nunca de ningún modo atentarse contra blancos civiles. Es una aberración, es un acto de terrorismo. Entonces eso hay que repudiarlo siempre de cualquier lado que venga. Bueno, aquí un poco un trabajo de ir a la fuente directamente. Espero que sirva un poco para contextualizar, sobre todo aquellos que no estamos metidos tanto en el tema, para distinguir dónde queda la franja de Gaza, de dónde vienen los conflictos, bueno, y sobre todo para comprometernos por la paz en estos lugares tan difíciles. Especialmente, mucho más todavía, para aquellos que son cristianos, aquellos que han permanecido incluso en la tierra de Jesús desde los primeros siglos, y tierra, al final de cuentas, que si uno se pone a analizar, nos corresponde por soberanía a los cristianos, porque es Cristo mismo el que nació ahí y santificó esas tierras. Dios los bendiga mucho y que no te la cuente. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.